¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa que tenemos en Ñ Radio que se llama Oír y Callar. Esta nueva sugerencia de música clásica que esta semana os vamos a presentar. Pues bien hallados todos y saludos de Julia desde la mesa de sonidos, saludos de Fernando en el micrófono y dispuestos a una nueva aventura por la música clásica. Bueno, música clásica es lo que se dice genéricamente, porque concretamente nos vamos a ir a un periodo anterior, al periodo barroco. Así que empezamos, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la compositora a la que vamos a oír músicas hoy no es una compositora nueva para nosotros, ya que hemos oído músicas suyas. Su nombre es Isabella Leonarda. Isabella Leonarda es una música de la que ya oímos músicas y presentamos un poco cómo era su vida y cómo fue su andadura por este mundo. Así que no nos vamos a entretener hoy contando lo que ya sabemos de ella y simplemente vamos a recordar que se trata de una compositora italiana que vivió durante el siglo XVII y conocida por ser una de las primeras una de las primeras mujeres en publicar música, en que su música fuese aceptada por las editoriales. Prácticamente toda la vida de Isabella Leonarda transcurrió en el convento de Santa Úrsula, en Novara, en Italia, y fue una vida que comenzó en el año 1620, así que vivió durante el siglo XVII y desarrolló su música durante esta época. Así que pues vamos a seguir escuchando ya músicas de Isabella Leonarda y para ello pues vamos a oír músicas de las llamadas sonatas da Chiesa. Sonatas da Chiesa es la contraposición a lo que solemos conocer como sonatas da cámara. Las sonatas da Chiesa, sonatas de iglesia, son músicas hechas y compuestas con la intención de ser interpretadas en la iglesia durante la liturgia. Así que, sin más, vamos a ir con la sonata número 9, que es del Opus 16 y donde dos violines son los protagonistas de un conjunto instrumental.
esta música que estamos oyendo y que desde luego tuvo un éxito importante, no solamente en el convento donde ella vivía, sino que tuvo su difusión, porque como ya hemos dicho, era música publicada, pues tiene su correspondencia en la definición que hemos dado antes, ¿no? Es la música taquiesa, música escrita especialmente para la interpretación litúrgica. Y vamos a oír también un ejemplo en este mismo sentido, ¿no? En la sonata décima del Opus 16, del conjunto de la colección de sonatas da Chiesa de Isabella Leonarda, y destacar que este tipo de sonatas, pues como es lógico y como viene y reiterado ya, que se trata de música religiosa, pues tiene un aire solemne y reflexivo, ¿no? También eso no quita para que tenga una alternancia en cuanto a los movimientos lentos y rápidos, y esa alternancia también esté jugando en una dinámica expresiva, pues por un lado un poco más meditada en algunas ocasiones y por otro lado un poco más saltarina y más alegre en otras, ¿no? Esto es la contribución de Isabella Leonarda, desde luego, al repertorio barroco italiano y luego también al repertorio barroco universal, ¿no? Bueno, pues vamos a oír esta sonata décima.
Bien, esta ha sido la sonata décima del Opus 16 de las sonatas da Chiesa de Isabella Leonarda, y ahora ya como última obra que vamos a oír en este espacio dedicado a Isabella Leonarda, pues es una obra de carácter o de protagonismo vocal. Dentro del Sacri Concerti de esta compositora vamos a oír un motete a 4 voces cuyo título es el Memento Rerum. Bueno, y vamos a seguir adelante con nuestro programa, cuyo hilo conductor es la música barroca italiana, y vamos ahora a presentar a un compositor que es la primera vez que hablamos de él, a pesar de que es un compositor enormemente famoso y enormemente exitoso en aquel siglo XVII italiano. Así que vamos a hablar de Arcangelo Corelli. Y sobre esta música que vamos a seguir oyendo de fondo, vamos a hablar un poco sobre la vida de este Corelli, y esta música que estamos oyendo de fondo es su sonata número 5 en si bemol mayor, de su Opus 1. Arcangelo Corelli es un hombre que nació en 1653 y vivió hasta 1713. Fue violinista y compositor, y su formación se hizo tanto en Bolonia como en Roma. Su carrera se desarrolló gracias a la protección de grandes mecenas dentro de la aristocracia y del mundo eclesiástico. Y aunque toda su producción se limita a solamente 6 colecciones de obras publicadas, una de ellas de Concerto Grossi, que es una de las obras también que vamos a oír, pues tenemos que decir que no es demasiada obra la que se publicó suya, no es demasiada la obra que tenemos, de la que conocemos de su autoría, pero sin embargo alcanzó una grandísima fama y éxito en toda Europa, no solamente en Italia. Y no solamente que tuvo este éxito, sino que además su forma de música cristalizó en ser muy influyente para músicos de otros países.
La tradición dice que su vocación musical se reveló muy temprano, cuando escuchó a un sacerdote tocar el violín, pero la idea de seguir la música como profesión no estaba en los planes de la familia. La familia Corelli ya había producido varios juristas, matemáticos e incluso poetas, pero no se decidían por la música. La música la consideraban que era propia para huir entre las élites, pero los protagonistas de la música, es decir, los músicos, no eran precisamente de las élites, sino que ellos creían que pertenecían a una clase más baja, un escalón más bajo. Cuando le llegó la época a Corelli de decidir sobre su música, sobre los estudios, sobre sus estudios para continuar con la música, su madre, que por entonces era la responsable de su educación y que estaba viuda en aquel entonces, le puso como condicionante que no debía descuidar la formación que le tenía que procurar un estatus aristócrata. Para eso, y solamente con esa condición, le permitió seguir estudiando música. Corelli nunca se casó y se desconoce si alguna vez tuvo alguna relación romántica con persona alguna. Y digo esto porque recientemente se ha especulado, algunos historiadores y musicólogos han especulado con la posibilidad de que Corelli fuese el amante de uno de sus discípulos varones. Pero, desde luego, esta teoría no se sustenta, sino porque Corelli donó en herencia a toda su colección de violines. No hay ningún otro motivo para pensar de tal manera. Lo que sí que sabemos es que su personalidad era generalmente descrita como tímida, ordenada, austera, servicial y tranquila. Corelli tuvo contacto con otros músicos y entre ellos uno bien conocido también por nosotros, Händel. Händel habló sobre Corelli y de la siguiente manera. Sus dos características dominantes eran la admiración por las partituras, que se dice que siempre recibía como un regalo, y un extremo ahorro. Su guardarropa no era extenso, generalmente vestía con ropa negra, vestía una capa oscura, siempre andaba a pie y protestaba enérgicamente si alguien quería obligarlo a tomar un carruaje. Las crónicas de la época, sin embargo, decían que a pesar de esta imagen tranquila, apacible y casi pastoril de Corelli, cuando cogía su violín para tocar como solista, se transfiguraba y, abro comillas, se contorsiona, sus ojos se tiñen de rojo y se gira en sus órbitas como si estuviera en plena agonía. En la enciclopedia Larousse de la música se dice de Corelli que desde luego no mostró originalidad al escribir su música, es decir, no descubrió nada nuevo. Lo que sí que tiene interés la música de Corelli es que la llevó a su máxima expresión, es decir, todas las formas musicales que trató las llevó de tal manera a su expresión que fueron un modelo para el resto de los músicos.
El pequeño tamaño de su obra publicada, junto con los relatos literarios de la composición de muchas piezas no identificadas en el contenido de estas 6 colecciones que conocemos, ha llevado a los investigadores musicólogos a imaginar que una gran cantidad de su obra se ha perdido. Por ejemplo, en 1681 publicó su primera colección de sonatas en forma de trío destinadas a tocarse en la iglesia, lo que llamábamos sonatas da chiesa. Al igual que la tercera, en 1689, la segunda en 1685 y la cuarta en 1694, fueron compuestas con la intención de tocarse como música de cámara, de sonatas da cámara. También publicó asimismo una colección de sonatas para violín y bajo un poco más adelante, en el año 1700. Y finalmente los célebres Concerto Grossi, la colección de conciertos grossis publicados póstumamente en el año de 1714. Recordamos que Corelli murió en 1713. Su obra alcanza, pues, la madurez del estilo barroco italiano con la culminación del Concerto Grosso. Podemos decir que esta colección de conciertos grossos que conservamos de Corelli es la obra compositiva preclásica, es decir, al final del barroco y ya digamos en transición hacia la estética clásica, que tiene más importancia en la música italiana y que tuvo más influencia en los músicos del continente. Bueno, vamos a seguir escuchando música de Corelli y una de estas que hemos relatado anteriormente. Vamos a oír el trío sonata número 7 del Opus 1 de Corelli.
Bueno, y después de oír este trío sonata tan alegre y tan dinámico, ¿verdad? También con esa alternancia que hemos tenido de los movimientos rápidos y lentos, pues vamos a oír ahora un concerto grossi. El concerto grosso es una de las innovaciones que escasamente puso Corelli en la historia de la música. Y es que este Corelli, pues, desarrolló una forma de componer que llamamos concerto grossi y que consiste en una instrumentación muy peculiar en la que hay dos partes bien diferenciadas. Una que es el concertino y está compuesto por instrumentos que hacen de solista, que suelen ser y que en este caso son violín, viola y violonchelo, y luego el ripieno o el resto de la orquesta que hacen los acompañamientos y las contestaciones a este movimiento de solista, de tal manera que el concerto grosso queda constituido como hemos dicho. Corelli publicó una colección de concertos grossi, y lo que vamos a oír es el último de los concertos grossi, es el número 8 de esta colección, y es un concierto cuyo título es el siguiente: Concerto fatto per la notte di Natale. Traducido es bien fácil, ¿no? Concierto realizado para la noche de Navidad. Este concierto fue compuesto en la final del siglo XVII y se dice que fue para la noche de Navidad porque es un concierto que se interpretó, y se encargó para ello, claro, se interpretó en la tradicional cantata de Nochebuena en el Palacio Apostólico Vaticano, en presencia del Papa. Esto fue en el año 1690, el momento del estreno de este Concerto fatto per la notte di Natale. El Papa entonces era Alejandro VIII, y fue un papa que, bueno, como dato histórico, es un papa que tan solo estuvo en el papado durante 2 años y murió al año siguiente, en el año 1691. Bueno, pues este concierto representa de alguna forma la alternancia de caracteres y de sensibilidades propias de una celebración como la de Navidad, ¿no? Una celebración alegre. Y además, bueno, con estas características que ya hemos dicho de la instrumentación, ¿no? Del grupo de concertino y del grupo de ripiano. La producción de Corelli, de luego, incluye este tipo de composiciones que tuvo una gran influencia, como ya también hemos dicho antes, en todos los músicos europeos posteriores, y desde luego de una forma muy reconocida en 2 músicos que también conocemos bien y que hemos conocido en estos programas, ¿no? Antonio Vivaldi y Friedrich Händel, pues admiraron, conocieron, elogiaron y copiaron de alguna forma esta forma de escribir música que había desarrollado Corelli en este concierto. Bueno, los movimientos, que son muchos pero muy cortos, de este concerto grosso son grave, vivace, allegro, adagio, vivace, allegro y pastorale. Bueno, pues vamos a oírlos todos seguidos, que en total no son más de 7 u 8 minutos.
Bueno, y después de escuchar este concierto grosso, vamos a conocer una forma más de hacer música de este italiano Arcangelo Corelli, y es la música con variaciones, y lo explico ahora rápidamente. Vamos a oír, el título de la música que vamos a oír, quería decir, es La Folía. La Folía, que en italiano significa locura, no es una sonata como las demás, no es una forma como las demás. En realidad es una música en un solo movimiento, pero que tiene el desarrollo del tema en variaciones, en forma de variaciones sobre la misma melodía que hay al principio. Esta folía, este tipo de música, se conocía en Europa desde el siglo XIV, que por lo que se ve tiene sus raíces en Portugal, según unos tratadistas, y según otros tiene una procedencia española, ya que el ritmo recuerda al tipo de danza llamada sarabanda y que tiene origen español. En realidad, el tema de la folía es un tema en 16 compases, o mejor dicho, en dos grupos de 8 compases, y que está ligado a una progresión armónica y que en Europa, en aquella época, se conocía como las folías de España. Este ostinato armónico da pie a hacer 1000 ornamentaciones sobre el mismo tema. Y lo que ha hecho Corelli con esta melodía anónima que de la folía es presentar una serie de variaciones, en concreto 23, representando todos los estilos y todos los compases posibles en la época, ¿no? De los que había en la época, desarrollando una técnica endiablada en algunas ocasiones sobre la música de la folía, que era una música igual para todo el mundo, ¿no? Así que Corelli compuso una sonata para violín con este tema de la folía y 23 variaciones, y lo que vamos a oír ahora no es la sonata tocada con violín, sino una versión que se hizo también para flauta dulce. Así que oímos la folía para flauta dulce en versión de Corelli.
Bien, y para acabar el programa vamos a dejar ya al Arcangelo Corelli, que hemos oído ya un ejemplo bastante notorio de su música, y vamos a seguir con el otro hilo conductor que teníamos en el programa de hoy, y es música escrita para el tiempo de Navidad. Y entonces vamos a despedirnos con una canción de un compositor muy alejado de los estilos que hemos estado oyendo ahora. Nos vamos a oír a un compositor catalán de finales del siglo XX, ¿no? Prácticamente su vida desarrolló en el siglo XX, y que compuso una canción, compuso una obra para piano originada en una canción tradicional catalana. La obra para piano está dentro de su obra de canciones y danzas, para piano solo, y el origen de esta melodía es el villancico tradicional catalán, el Noi de la Mare. Es una obra para piano solo, y la letra, os voy a decir la letra traducida al castellano, eso sí, de este villancico, porque es un villancico bastante conocido y es curioso saberlo, ¿no? La letra dice así: ¿qué le daremos al niño de la madre? ¿Qué le daremos que le guste? Pasas, higos, nueces y aceitunas, pasas, higos, miel y requesón. ¿Qué le daremos al hijo de María? ¿Qué le daremos al hermoso infante? Le daremos pasas con unas balanzas, le daremos higos en un cesto. Tan tan que los higos están verdes, tan tan que ya madurarán. Si no maduran el día de Pascua, madurarán el día de Ramos. Bueno, obviamente la rima en castellano no es lo mismo que la rima en catalán, y claro, en catalán la rima es mucho más lucida. Pero bueno, lo que vamos a oír ahora es cómo Federico Mompou puso música a esta canción tradicional catalana.